El calor sofocante de Cancún se colaba por las ventanas abiertas del departamento, pero Rosa sintió un frío repentino cuando escuchó las palabras de Luis. Estaba de pie en la cocina, sosteniendo una taza de café que ahora temblaba en sus manos. El sonido del tráfico de la avenida Tulum se desvanecía mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», susurró, volteándose lentamente hacia su esposo de 15 años. Luis estaba recargado contra el marco de la puerta, con su camisa blanca arrugada y los ojos evitando su mirada. Las canas en sus sienes parecían más pronunciadas bajo la luz cruda de la mañana. «Rosa, por favor, déjame explicarte», comenzó Luis, pasándose la mano por el cabello. «No tuvimos opción. Los problemas con el negocio, las deudas se acumularon más rápido de lo que pensé. La taza se estrelló contra el suelo de mosaicos, enviando fragmentos de cerámica por toda la cocina. Rosa no se movió para limpiarlos. La casa de papá en Puerto Morelos», murmuró, «la casa donde crecí y donde...» Su voz se quebró. «Y el Rolex que me dejó antes de morir. Era lo único que me quedaba de él». Luis se acercó cautelosamente, como si se aproximara a un animal herido. «Mi amor, ¿era eso o perder todo? El restaurante, este departamento, todo por lo que hemos trabajado». «¿Todo por lo que hemos trabajado?». Rosa lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. «¿O todo por lo que tú has apostado? Porque esto no se trata del restaurante, ¿verdad, Luis? Se trata de tus deudas de juego». El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, un vendedor ambulante gritaba: «¡Agua fría! ¡Agua fría!». Pero dentro del departamento, el aire se había vuelto pesado y difícil de respirar. Luis se dejó caer en una de las sillas de plástico blanco de la mesa del desayuno. «¿Cómo lo supiste?». «Porque no soy ciega, Luis. Los retiros extraños de la cuenta, las llamadas que cuelgas cuando entro a la habitación, la forma en que has estado actuando las últimas semanas». Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cuánto debemos?». «200,000 pesos», admitió él, su voz apenas un susurro. Rosa se agarró del lavabo para no caerse. «Dios mío, la casa se vendió por 350,000 y el Rolex por 80,000. Después de pagar las deudas nos quedarán suficientes para empezar de nuevo en otro lugar. Por eso me voy mañana, para arreglar todo». «¿Te vas?». Rosa lo miró fijamente. «¿A dónde?». «A Guadalajara. Tengo un contacto allá que puede ayudarnos con documentos nuevos, una nueva identidad. Podemos abrir otro negocio, empezar fresh». Lo que Luis no sabía era que Rosa había estado siguiendo sus movimientos durante semanas. Había contratado a un investigador privado, un viejo amigo de su padre, que trabajaba discretamente desde una oficina en el centro de Cancún. Las fotografías estaban escondidas en una caja de zapatos debajo de su cama. Luis entrando y saliendo de casas de juego clandestinas, reuniéndose con hombres de trajes caros y miradas peligrosas, pasando sobres llenos de dinero en estacionamientos oscuros. Pero lo más importante que Luis no sabía era que Rosa había descubierto algo más. El investigador había encontrado evidencia de que las deudas de juego de Luis eran en realidad algo mucho más serio. Había estado lavando dinero para una organización criminal que operaba entre Cancún y la Ciudad de México. El restaurante había sido solo una fachada, y ahora que las autoridades estaban cerrando el cerco, Luis planeaba huir y dejarla a ella para enfrentar las consecuencias. «No me voy contigo», dijo Rosa con una calma que la sorprendió a ella misma. Luis levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué?». «Dije que no me voy contigo, y tú tampoco te vas a ningún lado». «Rosa, no entiendes la gravedad de la situación. Esta gente no juega. Si no les pago...». «Oh, sí entiendo perfectamente la gravedad», lo interrumpió Rosa. Se dirigió hacia la sala y regresó con una carpeta manila. La arrojó sobre la mesa y las fotografías se esparcieron como cartas en un juego mortal. «Entiendo que has estado mintiendo sobre todo. Entiendo que nuestro matrimonio ha sido una mentira. Y entiendo que pensabas dejarme aquí para que cargara con tus crímenes». Luis palideció al ver las imágenes. «Rosa, yo puedo explicar». «Ya no hay nada que explicar», dijo ella, recogiendo los fragmentos de la taza rota. «Pero sí hay algo que tú no sabes». La brisa marina de Puerto Morelos llevaba consigo el aroma salado del Caribe, mientras Rosa caminaba por la playa, donde una vez estuvo la casa de su padre.
Era temprano en la mañana, y los pescadores ya habían salido con sus lanchas, dejando solo las huellas de sus pies descalzos en la arena húmeda. Se detuvo en el lugar exacto donde solía estar la terraza trasera de la casa. Ahora solo quedaba un lote vacío con una pequeña señal de «Se vende» clavada en la arena. Rosa cerró los ojos y recordó las tardes de su infancia, cuando su padre regresaba del trabajo y se sentaban juntos a ver el atardecer. «Rosita», le había dicho una vez cuando ella tenía apenas 12 años, «siempre recuerda que la familia es lo más importante, pero a veces, para proteger a la familia, tienes que hacer cosas difíciles». En ese momento, no había entendido completamente sus palabras. Ahora, 25 años después, comenzaba a comprender su verdadero significado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Nos vemos en el lugar acordado. 2 p.m. No traigas compañía». Rosa guardó el teléfono y se dirigió hacia su auto. Tenía mucho que hacer antes de las 2 de la tarde. De vuelta en Cancún, Luis paseaba nerviosamente por el departamento. Las fotografías seguían esparcidas sobre la mesa como evidencia condenatoria de su doble vida. Había intentado llamar a Rosa varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. No podía entender cómo había descubierto todo. Había sido tan cuidadoso, tan meticuloso en mantener separadas sus dos vidas. El restaurante El Corazón de Yucatán había sido el negocio perfecto. Suficiente flujo de efectivo para justificar las ganancias irregulares, ubicado en una zona turística donde los clientes extranjeros pagaban en efectivo sin hacer preguntas. Pero ahora todo se estaba desmoronando. Las autoridades habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre el restaurante. Sus socios estaban perdiendo la paciencia. Y lo peor de todo, Rosa lo sabía todo. Tomó una cerveza del refrigerador y se sentó en el sofá de la sala. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus viajes juntos. Chichén Itzá, Tulum, Cozumel. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, de la vida que había destruido con sus decisiones. Su teléfono sonó. El número en la pantalla hizo que se le helara la sangre. «Bueno», contestó con voz temblorosa. «Luis, amigo». La voz del otro lado era suave pero amenazante. «¿Cómo están las cosas por tu casa?» «Todo está bajo control, don Aurelio. Mañana tengo el dinero completo». «Eso espero, porque hemos escuchado rumores preocupantes. Rumores sobre investigaciones, sobre gente que hace preguntas donde no debe». Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No sé de qué me habla». «Por supuesto que no sabes, pero por si acaso, hemos decidido acelerar el cronograma. Esta noche, Luis, no mañana. Pero, sin peros. Esta noche, o tu esposa bonita va a tener que pagar por tus errores. ¿Me entiendes?» La línea se cortó. Luis se quedó mirando el teléfono con horror. No solo habían descubierto que las autoridades los investigaban, sino que ahora Rosa estaba en peligro directo. Rosa estacionó su auto frente a un pequeño café en la zona hotelera. El lugar estaba casi vacío, solo algunas turistas tomando bebidas tropicales mientras consultaban sus guías de viaje. Se dirigió hacia una mesa en la esquina, donde un hombre de mediana edad la esperaba con un periódico abierto frente a su rostro. «Detective Morales», lo saludó sentándose frente a él. «Rosa», respondió él, doblando el periódico. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos no hay vuelta atrás». Rosa asintió. «Mi padre siempre me dijo que a veces hay que hacer cosas difíciles para proteger a la familia. Esto es una de esas veces». El detective Morales había sido compañero de su padre en la Policía Federal durante 15 años. Cuando su padre murió en un accidente automovilístico 5 años atrás, Morales había sido uno de los pocos que asistió al funeral. Más tarde, en privado, le había confesado a Rosa que su padre había estado trabajando encubierto en una operación para desmantelar redes de lavado de dinero en la Riviera Maya. Su padre estaba muy cerca de terminar su investigación cuando murió, le había dicho Morales en ese entonces. Siempre tuve la sospecha de que su accidente no fue casualidad. Ahora, 5 años después, Rosa había descubierto que su esposo estaba involucrado exactamente en el tipo de operación que su padre había estado investigando. La ironía era cruel y dolorosa.
Las autoridades federales llevan meses rastreando a esta organización, explicó Morales. Tu esposo es un pez pequeño, pero tiene información valiosa sobre la estructura completa. Si coopera, podemos ofrecerle protección. ¿Y si no coopera? Morales la miró seriamente. Entonces tanto él como tú estarán en grave peligro. Esta gente no deja cabos sueltos. Rosa sacó de su bolsa un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Aquí está todo lo que he recopilado. Documentos del restaurante, fotografías, grabaciones de conversaciones telefónicas. ¿Grabaciones? Morales alzó las cejas. Instalé una aplicación en su teléfono hace 3 semanas. He estado grabando todo. El detective abrió el sobre y revisó rápidamente el contenido. Esto es oro puro, Rosa. Con esta evidencia podemos desmantelar toda la operación. Hay solo una condición, dijo Rosa. Quiero estar presente cuando lo arresten. Quiero que sepa que fui yo quien los ayudó. Rosa, eso no es seguro. Detective Morales, lo interrumpió. Mi padre murió tratando de hacer lo correcto. Mi esposo me ha mentido y ha vendido todo lo que era importante para mí. Necesito cerrar este círculo. Necesito que él sepa la verdad. El detective estudió su rostro por un largo momento. Está bien, pero seguimos el protocolo al pie de la letra. Tu seguridad es la prioridad. ¿Cuándo? Esta noche. Hemos interceptado comunicaciones que indican que van a mover a Luis esta noche. Es nuestra única oportunidad. Rosa asintió y se levantó de la mesa. Estaré lista. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono sonó. Era Luis. Rosa, por favor, dime dónde estás. Algo terrible está pasando. Estoy en camino a casa, respondió ella con voz neutral. No vengas aquí. Van a venir por mí esta noche. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿A dónde propones que vayamos, Luis? Ya vendiste todo lo que teníamos. Encontraré la manera de arreglarlo. Te lo prometo. Pero ahora necesito que confíes en mí. Rosa cerró los ojos y sintió una mezcla de tristeza y determinación. Está bien, Luis, confío en ti. Nos vemos en casa en 1 hora. Colgó el teléfono sabiendo que era la última mentira que le diría a su esposo. El atardecer pintaba el cielo de Cancún en tonos naranjas y rosados cuando Rosa regresó al departamento. Luis la esperaba en la sala con 2 maletas a sus pies y una expresión de urgencia desesperada en el rostro. Se había cambiado de ropa y llevaba puesta una camisa negra y jeans oscuros, como si se preparara para desvanecerse en la noche. Gracias a Dios que llegaste, dijo él, acercándose para abrazarla. Rosa se dejó abrazar, sintiendo por primera vez en semanas la familiaridad de su cuerpo contra el suyo. Por un momento, casi pudo fingir que nada había cambiado, que seguían siendo la pareja que había construido una vida juntos en el paraíso caribeño. ¿Qué pasó?, preguntó ella, alejándose suavemente. Me llamaron. Aceleraron los tiempos. Tenemos que irnos ahora mismo, antes de que oscurezca completamente. Rosa miró las maletas. ¿Empacaste mis cosas? Las esenciales. Podemos comprar lo demás cuando lleguemos a nuestro destino. ¿Y cuál es nuestro destino exactamente? Luis vaciló por un momento. Es mejor que no sepas los detalles todavía, por tu seguridad. Rosa se dirigió hacia la ventana que daba a la calle. Podía ver un auto sedán plateado estacionado al otro lado de la avenida. 2 hombres permanecían sentados en el interior, esperando. Reconoció el vehículo de las fotografías que había recopilado. Luis, dijo sin voltear, ¿alguna vez me amaste realmente? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que te amo. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por nuestro futuro. ¿Mentir era por nuestro futuro? ¿Vender la casa de mi padre era por nuestro futuro? ¿Involucrarme sin mi conocimiento en tus actividades criminales era por nuestro futuro? Luis se acercó lentamente. Rosa, sé que estás enojada y tienes derecho, pero ahora mismo necesito que confíes en mí. Podemos hablar de todo esto cuando estemos seguros. Rosa se volteó para mirarlo. Tienes razón. Necesitamos hablar de todo esto. Caminó hacia el sofá y se sentó. Siéntate conmigo, Luis. Antes de irnos necesito entender cómo llegamos hasta aquí. Luis miró nerviosamente hacia la ventana. Rosa, no tenemos tiempo para... Tenemos tiempo, lo interrumpió ella con firmeza. Siéntate. Él se sentó reluctantemente en el borde del sofá, listo para saltar en cualquier momento. ¿Qué quieres saber? Quiero saber cuándo comenzó todo.
¿Cuándo decidiste que era aceptable destruir nuestras vidas? Luis suspiró profundamente. Comenzó hace 2 años. El restaurante estaba luchando financieramente. Los turistas no venían como antes y teníamos que competir con las cadenas grandes. Don Aurelio se acercó a mí con una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Al principio era simple. Solo necesitaban un lugar para reunirse ocasionalmente, para hacer algunas transacciones comerciales discretas. Me ofrecieron 5,000 pesos al mes solo por usar el restaurante después de horas. Rosa asintió. ¿Y luego? Luego me pidieron que procesara algunos pagos a través de la caja registradora. Dinero en efectivo que necesitaba aparecer como ventas legítimas. Me dijeron que era para evitar impuestos, que todos los empresarios lo hacían. ¿Y tú les creíste? Luis evitó su mirada. Quería creerles. El dinero era muy bueno, Rosa. Pudimos pagar las deudas del restaurante, arreglar el departamento, tomar esas vacaciones en Cozumel. Por primera vez en años, no nos estábamos preocupando por el dinero. ¿Cuándo te diste cuenta de que no se trataba solo de evasión fiscal? Hace 6 meses, admitió él. Vi cosas que no debía haber visto. Maletas llenas de dinero, conversaciones sobre envíos que venían del sur, referencias a problemas con la competencia que sonaban demasiado violentas para ser negocios normales. ¿Y por qué no me dijiste nada? Luis finalmente la miró a los ojos. Porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de ir a la cárcel, miedo de lo que me harían si trataba de salirme. Y para entonces ya era demasiado tarde. Ya sabía demasiado. Rosa se levantó y caminó hacia la cocina. Desde allí podía ver mejor la calle. El sedán plateado seguía ahí, pero ahora había notado otro vehículo, una camioneta negra, estacionado en la esquina opuesta. Sus ocupantes también esperaban. Luis, dijo desde la cocina, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, habríamos encontrado una manera de salir juntos, pero elegiste mentirme, elegiste protegerte a ti mismo en lugar de proteger nuestro matrimonio. Luis se levantó del sofá y caminó hacia ella. Rosa, todavía podemos salir juntos, todavía podemos arreglar esto. No, Luis, ya no podemos. En ese momento, Rosa escuchó el sonido que había estado esperando, el rugido distante de motores acercándose rápidamente. Las luces de varios vehículos iluminaron las ventanas del departamento mientras se detenían afuera del edificio. Luis corrió hacia la ventana. «Dios mío, son ellos, llegaron temprano». «No», dijo Rosa con calma, «llegaron exactamente a tiempo». Luis se volteó hacia ella con confusión. «¿Qué quieres decir?» Rosa caminó hacia la mesa del comedor y tomó su bolsa. De ella sacó una pequeña grabadora digital y la colocó sobre la mesa. «Quiero decir que todo lo que acabas de confesar ha sido grabado y que esos no son tus socios criminales afuera, son agentes federales». El color desapareció completamente del rostro de Luis. «¿Qué has hecho?» «Lo que tenía que hacer para sobrevivir», respondió Rosa. «Lo que mi padre habría querido que hiciera». Los golpes en la puerta comenzaron, seguidos de una voz autoritaria. «Policía Federal, abran la puerta». Luis la miró con una mezcla de traición y comprensión. «¿Tu padre? ¿Él sabía sobre esto?» «Mi padre murió investigando exactamente el tipo de operación en la que tú decidiste involucrarte. Y ahora voy a terminar lo que él comenzó». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Tienen 30 segundos para abrir la puerta o la derribaremos». Luis se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación. «Rosa, no tienes idea de lo que has hecho. Esta gente no se va a quedar de brazos cruzados. Van a venir por ti». «Por eso es que confié en las autoridades correctas», respondió ella, caminando hacia la puerta. «Y por eso es que tú vas a cooperar completamente con la investigación». Rosa abrió la puerta. El detective Morales entró primero, seguido por 6 agentes federales armados. La expresión en su rostro era profesional pero comprensiva cuando miró a Rosa. «Señora Rosa, ¿está usted bien?» «Estoy bien, detective». Morales se dirigió hacia Luis, quien permanecía sentado en la silla, como si hubiera perdido toda la voluntad de moverse. «Luis Hernández, está usted bajo arresto por lavado de dinero, asociación delictuosa y conspiración criminal». Mientras los agentes esposaban a Luis, él miró a Rosa una última vez. ¿Era todo mentira?
Nuestro matrimonio, nuestro amor, todo. Rosa sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero su voz permaneció firme. No, Luis, mi amor por ti era real, pero tu amor por el dinero y las mentiras era más fuerte que tu amor por mí. 3 meses después, Rosa caminaba por la playa de Puerto Morelos, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte caribeño. Había regresado a vivir temporalmente en un pequeño departamento de alquiler cerca del pueblo, lejos del caos de Cancún y los recuerdos dolorosos que la ciudad ahora representaba para ella. El juicio había terminado la semana anterior. Luis había sido sentenciado a 8 años de prisión, pero su cooperación completa con las autoridades había resultado en el desmantelamiento de toda la red criminal. Don Aurelio y sus asociados habían sido arrestados en una operación coordinada que se extendió desde Cancún hasta la Ciudad de México. Rosa se detuvo frente al lote vacío donde una vez había estado la casa de su padre. Para su sorpresa, había una pequeña señal nueva clavada en la arena. Vendido. Construcción próximamente. Disculpe. Llamó a un hombre mayor que pasaba caminando con su perro. ¿Sabe usted qué van a construir aquí? El hombre se acercó con una sonrisa amigable. Ah, sí. Una señora compró el terreno la semana pasada. Dice que va a construir una casa pequeña, nada muy elaborado. Me parece que es de por aquí, porque conocía muy bien el lugar. Rosa sintió una chispa de curiosidad. ¿Una señora de aquí? Sí, una mujer joven, muy amable. Dijo que su familia había vivido aquí antes y que quería regresar a sus raíces. Después de despedirse del hombre, Rosa caminó hacia el centro del pueblo. Puerto Morelos había crecido considerablemente desde su infancia, pero aún conservaba el encanto de un pueblo pesquero tradicional. Las calles de arena estaban llenas de pequeños restaurantes familiares, tiendas de artesanías locales y casas coloridas con jardines rebosantes de flores tropicales. Se dirigió hacia la oficina de bienes raíces que había visto anunciada en el periódico local. La oficina era pequeña y modesta, ubicada en una casa convertida cerca del muelle principal. «Buenos días», saludó Rosa a la recepcionista. «Me gustaría información sobre el terreno que se vendió recientemente en la playa, donde solía estar la casa de los Mendoza». La recepcionista, una mujer de mediana edad con acento yucateco, sonrió ampliamente. «Ah, sí, qué coincidencia tan hermosa. ¿Usted es familiar de los Mendoza?» «Soy Rosa Mendoza. Era la casa de mi padre». «No puede ser», exclamó la mujer, levantándose de su escritorio. «Usted es la señora que compró el terreno». Rosa la miró con confusión. «No, yo no compré ningún terreno». La recepcionista revisó rápidamente unos papeles en su escritorio. «Pero aquí dice Rosa Mendoza Vázquez. ¿No es usted?» «Sí, ese es mi nombre completo, pero yo no...» En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró el detective Morales. Rosa se sorprendió de verlo tan lejos de Cancún. «Detective, ¿qué hace usted aquí?» Morales sonrió y miró a la recepcionista. «¿Podría darnos unos minutos a solas, por favor?» Cuando se quedaron solos, Morales se sentó frente a Rosa. «Hay algo que necesito decirte, algo que tu padre me pidió que hiciera si algo le pasaba». Rosa sintió que su corazón se aceleraba. «¿De qué está hablando?» «Tu padre sabía que estaba en peligro durante su investigación. Unos meses antes de su muerte, me entregó un sobre sellado con instrucciones específicas». Morales sacó de su portafolios un sobre amarillento. «Me pidió que te lo diera solo si 2 condiciones se cumplían: que él hubiera muerto y que tú hubieras demostrado el mismo valor que él tenía para hacer lo correcto». Con manos temblorosas, Rosa abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita de su padre y varios documentos legales. «Mi querida Rosa», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has tomado una decisión difícil pero correcta. Como tu padre, siempre supe que tenías la fuerza y el valor para enfrentar las situaciones más difíciles de la vida». Rosa tuvo que pausar la lectura para limpiar las lágrimas de sus ojos. «Durante mi investigación, me di cuenta de que mi trabajo ponía en riesgo no solo mi vida, sino también nuestro patrimonio familiar. Por eso, discretamente vendí la casa de Puerto Morelos e invertí el dinero en un fondo fiduciario a tu nombre. También vendí mi Rolex y otros objetos de valor para asegurar que, sin importar lo que me pasara,
tendrías los recursos para reconstruir tu vida. Rosa miró a Morales con asombro. «Quiere decir que tu padre nunca vendió la casa por necesidad», explicó Morales. «La vendió para proteger tu futuro. Y ahora que has demostrado que eres digna de su legado, el dinero del fideicomiso se ha liberado. Fue suficiente para recomprar el terreno, y mucho más». Rosa continuó leyendo la carta. «Sé que algún día entenderás por qué tomé estas decisiones. La familia es lo más importante, pero a veces, para proteger a la familia, tenemos que hacer sacrificios difíciles. Ahora es tu turno de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que hemos perdido». Los documentos legales confirmaban que Rosa era ahora propietaria del terreno donde había crecido, además de una cuenta bancaria con fondos suficientes para construir una nueva casa y comenzar un nuevo negocio. «Hay algo más», añadió Morales. «Tu cooperación con nuestra investigación resultó en una recompensa gubernamental por información que llevó al desmantelamiento de la red criminal. Es una cantidad considerable». Rosa se recostó en la silla, abrumada por las revelaciones. «No puedo creerlo». «Tu padre era un hombre muy inteligente», dijo Morales. «Sabía que el trabajo que estaba haciendo era peligroso, pero también sabía que era importante, y sabía que si algo le pasaba, tú tendrías que enfrentar decisiones difíciles. Quería asegurarse de que tuvieras las herramientas para reconstruir cuando llegara el momento». 6 meses después, Rosa estaba de pie en la terraza de su nueva casa, en Puerto Morelos, viendo el atardecer sobre el mar Caribe. La casa era pequeña pero hermosa, construida con materiales locales y diseñada para capturar la brisa marina. En el jardín delantero había plantado las mismas flores que su padre había cuidado años atrás. Su nuevo negocio, una pequeña posada ecoturística, había abierto el mes anterior y ya tenía reservaciones para toda la temporada alta. Los huéspedes venían buscando una experiencia auténtica del Caribe mexicano, lejos de los grandes hoteles de Cancún. Su teléfono sonó. Era una llamada desde la prisión. «¿Rosa?» La voz de Luis sonaba diferente, más humilde, más cansada. «Hola, Luis. Gracias por aceptar mi llamada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó». Rosa se sentó en su mecedora favorita, la misma que había pertenecido a su padre. «¿Cómo estás?» «Estoy aprendiendo, tomando clases, yendo a terapia, tratando de entender cómo me convertí en alguien que no reconozco. Me alegra escuchar eso. Rosa, quiero que sepas que no te culpo por lo que hiciste. Tenías razón. Había perdido el rumbo completamente y tú hiciste lo único que podías hacer para salvarte». Rosa observó las gaviotas volando sobre el mar. «Todos cometemos errores, Luis. La diferencia está en lo que hacemos después de reconocerlos. ¿Crees que algún día podrías perdonarme?» Rosa pensó por un largo momento. «Ya te perdoné, Luis. No por ti, sino por mí. Guardar rencor habría sido como cargar con una maleta pesada para el resto de mi vida. ¿Y crees que cuando salga de aquí podríamos intentarlo otra vez?» «No», respondió Rosa suavemente pero con firmeza. «Esa parte de nuestras vidas terminó. Pero eso no significa que no puedas comenzar una nueva vida cuando salgas. Una vida honesta, construida sobre la verdad». Después de colgar, Rosa permaneció sentada en su terraza mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo tropical. A lo lejos podía escuchar el sonido de la música en vivo del pequeño bar del pueblo, donde los pescadores locales se reunían después de un día de trabajo. Pensó en su padre y en las palabras de su carta. Había tenido razón. A veces hay que hacer cosas difíciles para proteger a la familia, pero también había aprendido algo más. A veces la familia que necesitas proteger eres tú misma. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del detective Morales. «Vi en las noticias que tu posada fue incluida en la lista de los mejores lugares ecoturísticos de la Riviera Maya. Tu padre estaría muy orgulloso». Rosa sonrió y escribió de vuelta. «Gracias por todo, detective, por ayudarme a terminar lo que él comenzó». «De nada. Pero Rosa, tú fuiste quien tuvo el valor de hacer lo correcto. Eso vino de ti, no de nadie más». Mientras se preparaba para entrar a la casa, Rosa miró una última vez hacia el mar. Mañana llegarían nuevos huéspedes, personas que venían buscando un poco de paz y belleza en sus vidas, y ella estaría ahí para recibirlos,
no como la mujer rota que había sido meses atrás, sino como alguien que había aprendido que el verdadero valor no viene de evitar las decisiones difíciles, sino de enfrentarlas con integridad. La brisa nocturna llevaba consigo el aroma de las flores de su jardín y la promesa de un nuevo día. Rosa entró a su casa, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, lista para el mañana que había construido con sus propias manos y su propio valor.